Buenos días. Empezando la jornada de viernes, acompañados por el especialista en cadena de suministros y logística, el señor Alexander Cardoso. Tenemos la primera etapa de la jornada y seguidamente con el licenciado psicólogo Carlos Drago trabajaremos un poquito el tema de vivencias cuando hay carencias en la medicación. Muchas gracias. Buenos días, ahí me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todos del interior, ¿no? Igual que yo. Oriundo de Paso de los Toros, Bolso, jugador frustrado de básquetbol, y acá estoy, tratando de hablar de logística, ¿no? Bueno, un gusto, un honor estar con ustedes. Tengo como un deseo muy grande siempre de aportar a la salud. De hecho, he tenido oportunidades de hacer cosas en mi pueblo, en Paso de los Toros. He dado charlas para la gente del hospital, etcétera, ya en varias ocasiones. Acá en Montevideo, a veces con ACE, a veces se suma alguna persona. He estado con el Hospital Británico haciendo algo. Y creo que ustedes trabajan en un sector muy sensible y muy importante. Y bueno, la idea de hoy va a ser poder compartir con ustedes un poco de la experiencia de las cosas que he visto yo. Espero que alguna cosa que les muestre los sacuda un poco, que no lo tomen a mal, porque creo que siempre podemos estar mejor. Esa es un poco la idea. No es una crítica. Entonces, un poco ponernos en entorno y en algún momento les voy a pedir algún comentario o algo. No quiero que sea un monólogo de 2 horas de mi parte, pero es capaz que interactuamos o les pido que me digan alguna cosa puntual. Entonces, bueno, un poco la historia cuando me convocaron, lo que pensé fue en poder hablarles un poco de compras con un enfoque un poco más moderno que se sitúa en un modelo que se llama cadena de suministro. Y esto lo digo desde mi experiencia, yo hace 20 días estuve en Ecuador, en Guayaquil, en una feria de la salud, promocionando unos productos, unos servicios que yo doy y demás, y estuve en universidades y en alguna institución médica hablando sobre una metodología que les voy a hablar muy poco para no enredarlos, que se llama Lean. Lean lo que hace es centrarse en las personas y hablar sobre algo que a veces se habla mucho, que es la mejora continua. Lean nace después de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Lo que yo hago es tomar conceptos de esa metodología y llevarlos a la salud, a servicios en general, a empresas de producto y demás. Eso es un poco lo que intento hacer día a día, ¿sí? Pero sí diciéndoles algo muy importante. Lo más importante es el cambio cultural y es la apertura que deberían tener cada una de las personas que escuchan o intentan practicar el modelo. De nada sirve que Alexander hable 6 horas, 8 horas a un equipo de compras, de atención o del sector que sea, si las personas no entienden que eso puede ser un cambio bueno, como lo llamamos nosotros. Generalmente cuando uno plantea un cambio, no importa de qué tipo, la gente enseguida le da miedo, y es natural, ¿no? O sea, cuando uno plantea un cambio, la gente siente miedo, y es normal. El tema es que muchas veces evaluamos todo lo que podemos perder, pero no lo que podríamos ganar. Entonces, lo que yo trato de hacer día a día es eso, es no forzar a la gente, sino tratar de demostrarle que hay una mejor manera de hacer las cosas, ¿sí? Bueno, un poco el contexto, y no quiere decir que a ustedes les pase, sino que les doy mi opinión de lo que muchas veces veo en organizaciones. Y no estoy hablando específicamente de la salud, sino en organizaciones. Mala planificación del servicio, ¿sí? Vamos como improvisando en el día a día. Vamos apagando incendios. Nos transformamos en bomberos. Eso no nos permite focalizarnos en lo que realmente aporta valor a nuestros clientes. Y acá ustedes me van a decir, pacientes, usuarios, demás. Bueno, para mí son clientes. Eso es importante. Entiendo usuario, paciente y demás. Paciente no me gusta porque me da impresión a que tienen que esperar mucho. Y de hecho les voy a mostrar algo que me pasó a mí en marzo, que estuve internado con neumonía bilateral. Y les voy a mostrar un proceso
que viví yo. Entonces, mala planificación, KPIs, o sea, mediciones que son inexistentes, o sea, que no medimos, o son inadecuadas. Muchas veces decimos porque estamos orientados al cliente. De hecho, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están orientados al cliente? Todos me van a decir que sí. Pero cuando vamos a las acciones o a las mediciones, a veces no lo estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque gestionamos de una manera que se llama vertical. Cada departamento tiene unos objetivos, ¿sí?, que naturalmente nos lleva a que cada uno haga lo mejor posible para sí. Y eso repercute finalmente en el cliente. Ahora lo vamos a ver. Desmotivación de las personas. Alejandro Di Barbieri, el año pasado hice un vivo con él en Instagram y le robé una frase que me encantó. Cuando yo voy a una empresa, a una organización, me pasa que es difícil motivar a la gente porque los que tienen que motivar a las personas, o sea, motivar a los desmotivados desmotiva. Y parece hasta trabalengua, ¿no? Entonces, motivar o querer motivar a los desmotivados desmotiva. Y qué mal si el que tiene que motivar a los desmotivados se desmotiva. Tenemos un problema más grande. Y eso muchas veces pasa. Gestión del talento. Hay una palabra que se utiliza que a mí no me gusta mucho, que es recursos humanos. Para mí, desde mi experiencia, cuando lideraba equipos, entendí que trabajamos, que gestionamos humanos con muchos recursos. Y ahí está la clave. Uno no puede cosificar a la persona y tratarlo como un recurso porque nunca se va a integrar. Comunicación no apropiada. Creemos que la comunicación fluye por nuestra organización y decís A en un lado y repercute como Z en el otro, ¿no? Y cada uno va entendiendo lo que puede. Sobre stock. El otro día entré a una empresa que tiene más de $150.000 de obsoletos en un solo SKU. Ahora ustedes me dirán, no, pero Alexander, nosotros estamos con medicamentos, ok. Pero no todo se basa solamente en quitar incertidumbre con stock, sino que hay que traccionar el sistema para poder alinear los objetivos y poder estar muy bien alineados con nuestros proveedores. Toma decisiones lentas. Todo el equipo corre, duerme en un escritorio 6 días ese papel hasta que alguien lo firma. ¿Para qué corrimos? Si las decisiones son lentas, ¿no? Entonces muchas veces pasa que la gente corre y cuando hay que tomar la decisión se tranca. 30 días, 45 días. A mí me pasa, vení el año que viene. Me lo dicen, ¿no? Vení el año que viene, Alexander, y ahí lo evaluamos. Pero a veces son cosas que tenemos que accionar y tenemos que actuar de una manera mucho más ágil. Falta de estándares. El 80% de los problemas de una empresa es por falta de estándares o estándares inapropiados. El estándar es la mejor manera de hacer algo y debe estar universalizado y comunicado a toda la organización. Todo el mundo debería saber cómo es el proceso de X, de compras, de recepción, de almacenamiento, de codificación, de cómo poner una vía, etc. Todo el mundo debería hacerlo de la misma manera. Mal dimensionamiento de los recursos. Hace poco fui a un hospital del interior y cuando entras tiene un hall enorme, divino. ¿Sí? Las oficinas son así. Y es más, ahora no pueden limpiar los vidrios. No tienen quien les limpie los vidrios. Y los vidrios son 3/4 partes del edificio. Y los consultorios son así. Por ejemplo. Problemas recurrentes. Eso quiere decir que atacamos los problemas desde el efecto. Vemos algo, un problema, pero en realidad estamos viendo el efecto, no atacamos algo que se llama la causa raíz. ¿Sí? Entonces con Lean trabajamos sobre eso. Problemas de calidad. Problemas de calidad. ¿Por qué? Bueno, muchas veces por comprar barato, ¿no? ¿Qué pondera más? Comprar barato. Entonces, salgo, sí, a veces, a mí me pasa porque soy profesor en la Escuela Nacional de Administración Pública. Lo que más pondera es comprar barato, ¿sí? Y eso, salgamos un poco de acá, pensémoslo en otro lado.
una empresa que produce y compra una materia que es barata, pero que es de menor calidad. Después hay obsoletos. Entonces, cuando vos hablas con, por ejemplo, me ha pasado con hablar con el comprador, me dice, no, yo cumplí. A mí me dijeron comprar barato, yo compré barato. Sí, pero tenemos un 32% de obsolescencia. Yo cumplí. Es mi objetivo. Entonces, les dejo una frase que es importante. Dime cómo te mido y te diré lo que haré. Cuando empiecen a medir, si no están midiendo algunas cosas, ojo con lo que miden. Porque como ustedes midan a la gente, como ustedes midan el proceso, son los resultados que van a obtener. Otra cosa que me pasa es que muchas veces en la organización falta cultura de mejora y no hay disciplina operativa. Y todo esto repercute en toda la organización, en compras, en admisión, en donde ustedes quieran, en todos lados. Y ese ejemplo que pongo ahí es muy contundente, los migitorios. Se rompe uno, ¿qué hacemos? Le ponemos un cartel, no funciona. Hasta que se rompe otro, ¿y qué hacemos? Ponemos otro cartel. Y cuando nos vayamos quedando sin migitorio, ahí alguien va a decir, che, hay que arreglar los migitorios. Lo otro, el enchufe. El enchufe de tu computadora está para arreglar. Pero seguimos enchufando y sacando y nadie lo arregla. Entonces, eso es mejora continua. No es tener ISO, estar trabajando en mejora continua. ISO es la normalización de un proceso. Pero la mejora continua habla de cuestionar lo que estamos haciendo todos los días. Son cosas diferentes. Lo otro que me ha pasado, alguien escribe un cartel y tiene falta ortográfica. ¡Ja! Todos nos reímos. Pero nadie le dice a la persona o trata de ayudarlo para mejorar ese defecto. Simplemente nos reímos. Entonces, para empezar a hablar de mejora, independientemente del sector, tiene que haber un cambio de mentalidad. Y eso es lo importante, la apertura. No hay cuestionamiento. El que todas las personas dentro de la organización entiendan que el no saber no es malo. Y que si tenés un problema, tenés que darlo a la luz, no esconderlo. ¿Sí? ¿Saben qué esperan sus clientes de ustedes? Primera pregunta. ¿Quién se anima? ¿Qué esperan sus clientes de ustedes? Una buena respuesta. Una buena respuesta. Ok. ¿Qué más? Tenemos el mejor servicio posible. El mejor servicio posible. Ok. ¿Qué más? Le resuelvan el problema. Ok. Si yo tengo un fuego, quiero que me lo resuelvas, ¿no? Te pones el traje de superhéroe y me lo tenés que arreglar. Bueno, ¿qué más? Los voy a sacar un poquito, si bien ustedes están en el sector salud, pero les voy a sacar un poquito de compras y voy a hablar a nivel general, ¿sí? Dentro de la salud. ¿Qué espera un ciudadano? ¿Qué espera un cliente de ustedes como profesionales de la salud? Perdón. Confianza y seguridad. Eso es lo primero, ¿sí? Después lo pueden ir desgranando su sector. Segundo, aptitud y actitud. Y cuando hablamos de aptitud, hablamos de que tenemos que ser capaces y tenemos que tener unas ciertas habilidades para hacer algo. Y en eso tenemos que preparar a las personas dentro de una institución, dentro de una organización, dentro de una empresa. No importa si vendo choclo, si vendo arroz o si estoy en un hospital. Todos tienen que estar preparados para ser los mejores en lo que hacen. Y cada uno de ustedes tiene que tener las herramientas para hacerlo. Y la actitud, que vieron que pondera mucho más, ¿no? Pero es muy importante ese 20% de aptitud, ¿sí? Comparado con el 80% de actitud. Porque nada más peligroso que un tonto motivado, ¿no? Eso lo aprendí sobre mí mismo, ¿no? Predisposición, iniciativa y ganas. Cuando alguien pierde la curiosidad, estamos embromados. El día que vos te frustres y pierdas la curiosidad de venir a escuchar a un tipo, por ejemplo, que no conocían, yo, y que no te dé eso de entender, a ver, ¿qué va a hablar?
¿no? ¿Qué me puedo llevar de este loco? El día que pierdas eso, tenés un problema. ¿Y han escuchado hablar de algo que es la logística y supply chain? En realidad, en español, cadena de suministro. Porque hay algo en el sector que yo trabajo, me gusta decir 2 palabras en español y 3 en inglés. Pero en realidad, ¿han escuchado algo de logística o de cadena de suministro? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es? Proceso. La cadena. Cada voz representa a un participante dentro del producto que finalmente llega a nosotros, desde el fabricante, importador, transportista, la Excelente. necesidad de nosotros, ¿verdad? Perfecto. Agregaría también servicio, no solo producto. Muchas veces... Producto porque digo, ellos Exacto. casi todo acá. Exacto. Pero un hospital tiene una cadena de suministro, como lo tiene un operador logístico que mueve cajas. Pero generalmente a veces, y digo desde la experiencia, he capacitado ya más de 300 personas del entorno sanitario en logística. Y muchas veces cuando llegan creen que es solamente mover paquetes, mover camiones. Y no es así. Desde que el cliente entra a admisión, hay procesos. Y de hecho vamos a ver un poco la definición de lo que es un hospital a nivel logístico. Desde un punto de vista logístico, un hospital es un centro productivo, ¿sí? Que lo que produce son multitud de procesos logísticos internos. ¿Cuál es la unidad más cara de una institución médica? El bloque. ¿Sí? Ustedes se han puesto a pensar, bueno, ¿se han puesto a pensar la interacción logística que tiene un bloque quirúrgico? Porque interactúa con ustedes, con dirección de enfermería, con farmacia, con un montón de gente. Y ustedes dicen, ¿y logística por qué, Alexandra? Y bueno, porque tiene que estar el paciente correcto, en el lugar correcto, ¿sí? Tienen que estar los profesionales y tienen que estar los materiales, porque si no, después, ¿qué pasa? Hay que despertar al paciente porque la cajita no llegó, por ejemplo. O metemos a la persona en el bloque 9 y era el 7, por ejemplo. O en el proceso de identificación le erramos, porque no hay un proceso robusto. He trabajado en identificación del paciente también. Todo es proceso, ¿sí? Entonces, claro, la logística cambió. La logística cambió. Y lo que tenemos que entender es ver con nuevos ojos. ¿Podemos mejorar ese proceso? Es mi pregunta a veces. No importa el sector, ¿no? Y te dicen, bueno, siempre lo hicimos así, ¿no? Y entonces cuando te ponen, ¿pero conocen? No. ¿Pero conocen tal cosa? No. Pero viste que... Entonces tenemos que entender que la logística también tiene una parte tecnológica, pero una parte muy importante de procesos. Y tenemos que ver qué herramienta es la que nos puede servir para la solución que estamos buscando. Y no sé si han escuchado alguna vez, pero hoy en día se utiliza algo que es la compra por grupo de tecnología. Y la compra por grupo por tecnología, en las empresas más punteras, lo que hace es especializar a una persona en un grupo tecnológico. Que voy a comprar frasquitos. Bueno, Alexander se va a especializar en frasquitos y va a conocer todo, desde la etiqueta, el micraje, la tinta, y se va a parar con el proveedor a hablar de pe a pa. Eso es lo que están haciendo hoy en día. Y hoy en día un comprador, su perfil, y ya veremos, ha cambiado. El comprador conoce, planifica, maneja inventario y hace un montón de cosas más. Estamos hablando a 30 años, ¿sí? Porque hablo de las empresas más punteras, estoy hablando de un Johnson & Johnson en Europa, por ejemplo. ¿Está? Pero por lo menos para que ustedes tengan una visión hacia dónde va todo. Grupos tecnológicos. Entendiendo toda la oferta de tecnología, soluciones y demás que tenemos.
¿Qué es? Bueno, un poco lo que decía el compañero, ¿no? Para que lo entiendan, está con un proceso que es, arranca una materia, lo primero, la cadena de suministro empieza a través de un requerimiento de una persona, de una necesidad. Ahí arranca. Tenemos unas materias primas que tienen una primera transformación, que se transforman en materias primas secundarias, de ahí llega a nuestra empresa. ¿Por qué? Por una necesidad de compras, ¿no? Hay una necesidad de un cliente, ejecutamos a través de compras, entra a nuestra organización, hay una planificación, una transformación, una distribución, etcétera, etcétera. Un poco lo que estábamos hablando, ¿sí? Lo que comentaba el compañero. Y cuando nos vamos a un hospital, ¿qué pasa? Bueno, entra una persona donde hay algo que se llaman procesos estratégicos que pasan por arriba, que es la visión nuestra hacia adelante, en donde compras debería tener muy claro cómo aporta a esa visión. Eso es fundamental. Después hay procesos de diagnóstico, terapéuticos, clínicos, hay unos procesos de realización asistencial, hay una gestión de la información que va y viene. La información tiene que estar disponible para todos los usuarios del proceso, para todas las personas que participan en la toma de decisiones. Y muchas veces lo que pasa con la información es que el que la tiene la esconde. Entonces lo que busca el modelo es que esto sea visible. Con unos procesos que son de soporte, jurídicos, administrativos, etc. ¿Sí? Ahora, debe haber un seguimiento y una medición de procesos y una consecución de unos ciertos resultados. Esto es lo que termina pasando. Del ideal pasamos a la realidad. ¿Por qué la realidad? El trabajo, yo les decía hoy, hay una manera de trabajar que se llama por funciones, que está en azul. Es donde cada uno, compras, aprovisionamiento, producción, etc. Los departamentos que integren la empresa, sin importar si es de servicio, productivo y demás, cada uno tiene una cabeza que le dice, vos tenés que ahorrar X. Ese es tu objetivo. Y al otro le dice, vos tenés que producir X. Y ese es tu objetivo. Entonces, ¿qué pasa? La gente tracciona y se focalizan en su silo, en su lugar. Cada uno está jugando su partido. De forma vertical, cada uno busca lograr unos objetivos que le plantearon. El tema es, la pregunta es, ¿y el cliente? Ahora, cuando vos entendés el proceso y medís a las personas hacia el proceso, el que se ve beneficiado es el cliente final. Y esa es la diferencia entre ser vertical o ser horizontal. Cuando vos sos horizontal, empezás a entender la secuencia, la actividad de aportación de valor orientados al cliente, y cuando estás gestionando de manera vertical, estás peleando un objetivo departamental. Y yo lo digo desde mi experiencia. Yo trabajé en varias empresas que era como que todos éramos diferentes empresas dentro de la empresa. Y cada uno te decía, eso no es problema mío. Yo trabajé en una multinacional que éramos más de 1000 personas. La chacra, no lo quería decir, pero sí, la chacra. Y cada uno cuida su espalda, ¿no? Y se genera ese... A mí me pasaba. Lo primero que me dijeron cuando yo entré en esa empresa, yo era jefe de logística de esa empresa, tenía 100 personas a cargo. Me dijeron, lo primero que tenés que hacer es mandar mail, mandátelo si tenés un mail interno, externo, mandátelo con copia para que te quede respaldo. Y yo dije, pucha, ¿dónde estoy? ¿No? Porque esas cosas hablan de algo que es más grande, que es la cultura de la organización. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca el modelo de supply chain? Y ya vamos a ir avanzando hacia qué busca compras en este nuevo modelo de supply chain. Que el trabajo no se organice por funciones, por silos, por chakras, sino que tengamos una visión horizontal. No es lo mismo comprar barato que tener un objetivo para que el servicio no pare. Conceptualmente no es lo mismo. ¿Sí?
Cobra importancia clave la forma de hacer las cosas, el proceso. ¿Ustedes gestionan procesos? Bueno, el flujo de información es clave, más o menos. El flujo de información es clave. Tiene que haber sistemas únicos, ¿sí? Como decíamos, compartidos y bien estructurados. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces he ido a empresas en donde tienen un CRM, tienen un WMS para gestión de almacén de stock, tienen uno de distribución, tienen uno no sé qué, tienen un sistema para cada cosa y ninguno se habla con ninguno. Y tienen que estar bajando planillas Excel, y tienen que estar digitando, y ahí empiezan los errores, empiezan los problemas. Visibilidad del principio a fin de la cadena. Debería ser capaz de identificar desde el inicio hasta el final mi proceso y tener traqueado. Yo hago una pregunta, sé que ustedes están en compras, pero una pregunta que siempre me hago yo. ¿Serían capaces de saber dónde está Alexander Cardoso en todo momento en su hospital? Un desafío que hay. La identificación, el tracking. La impresión de pulsera te daría esa trazabilidad. En caso, a ver, yo conozco organizaciones que tienen pulsera, pero no hay ningún proceso asociado a una pulsera. Es como ir a un lado y te pongan un collar. O sea, yo en mi internación, no importa la institución, estuve 12 días. Los primeros 7 días tuve la pulsera. Nunca nadie me preguntó quién era, nunca utilizaron la pulsera, etcétera, etcétera. No me quiero desviar del tema, pero digo para estar claro de qué importante que es el proceso. Porque si alguien tomaba una decisión y me cambiaba de habitación o de cama, ¿sí? Exacto, exacto. Entonces hay que tener cuidado y entender la importancia del proceso. Y el proceso de compras también. Visualizar dónde podemos. No solo compras, también va todo asociado. A mí, el año pasado fui a Paraguay a una empresa grande, a la parte industrial. Entonces, ¿qué me pasó? Primero fue un proceso de compras tedioso. Entonces yo ya me quedé y dije, esta gente quiere empezar por industrial, estaría bueno empezar por compras, ¿no? Pero el tema fue cuando después me fueron a pagar. Estuve 10 meses después de terminar mi trabajo para que me pagaran. Y estoy hablando de una de las multinacionales más grandes que factura dentro de las 10 en el mundo. O sea, no es un tema de plata, es un tema de proceso. Entonces le dije, che, ¿por qué no empezamos por compra? ¿Por qué no empezamos por pago? ¿Por qué no empezamos por la parte de servicio? ¿Se entiende? Porque es muy malo. Y cuando hablaba con la gente y decía, tenemos que arreglar esa puerta, me dice, no, ya hice, ya está hecho por SAP la solicitud. Lo que pasa de compra se toma 6-8 meses. Pero, a ver, no es una crítica a compra, es una crítica al proceso y todo el mundo lo tenía naturalizado. Yo le iba a un lugar y le decía, che, hay que cambiar esta silla, sí, ya pedí, hace 8 meses, está en estudio, no sé qué. Y hay que hacer esto, uy, no, sí, compra, ya lo... Pero no es la persona, ¿se entiende, no? Es el proceso. Y todo lo tenía naturalizado dentro de la empresa. Ah, para comprar una puerta 6 meses. Fui a Ecuador ahora. No sé si saben, Ecuador no tiene medicación. En el IES, que viene a ser la parte pública. 0 medicación. No hay medicamentos. Ahora lo que van a hacer es que la gente del IES de salud pública vaya directamente a la farmacia a comprar, o sea, le van a dar los medicamentos directamente de farmacias externas, cadenas de farmacias. Entonces, un día estaba en el hotel, estaba en una feria yo, y lo usé en una charla, dice el gerente nuevo del IES. El proceso de adquisición de aprovisionamiento de medicamentos en la gestión anterior duraba 7 meses. Hoy en día nos hemos puesto a trabajar y la primera parte que tardaba 3 meses, ahora va a tardar 1 semana. La Rafal. ¿Lo entienden, no? Porque un proceso de adquisición de medicación que tardaba 3 meses, ahora lo pueden hacer en 1 semana. Y antes lo hacían en 3 meses. Y hoy en día Ecuador no tiene medicación. La gente de salud pública en Ecuador no tiene medicación. Pero no tiene porque en el país no tiene porque no se la suministra la parte. Porque no compraron, porque no se abastecieron. Todos problemas de gestión. Y de hecho ahora, por ejemplo, yo fui a un laboratorio a ayudarlo, que se llama Cronos,
y ellos ganaron una licitación para hacer grajeas de no sé qué medicamento, y el IES le pidió 8 millones por mes de grajeas. O sea, mostraban en el informativo de ellos, mostraban las estanterías de las farmacias vacías. Y la gente malísima, pero no había medicación. Entonces lo que hacen ahora es andá a lo que vendría a ser como un pharmashop, andate al pharmashop y ahí te lo van a dar. Y nosotros arreglamos con ellos. Hay otros intereses, cuidado. Una lectura. Bueno, yo... Medicación barata que lo barato a veces tiene consecuencia y no hay que comprar siempre lo más barato, o sea, descartando todo eso, me parece que hay un sistema porque no. tiene un intermediario, las cosas Indudablemente hay otro contexto ahí, ¿no? Hay otras cosas. Entonces, ¿cuál es la meta de un sistema logístico a nivel sanitario? Ayudar a que cualquier cliente tenga la disponibilidad asegurada de insumos y de atención. O sea, la parte que ustedes hacen, ¿no? La de poner los insumos a disposición, los que son, de manera correcta, en el lugar correcto, con la fecha adecuada, todo lo que ustedes ya saben, y además garantizar la atención. Y hay un organismo a nivel global que se llama el Council of Supply Chain, como les decía, cada 2 palabras decimos en inglés, que dice: logística en salud es planificación de la capacidad, previsiones, manipulación de materiales, servicio al paciente, programación de instalaciones, programación de operaciones, expedientes médicos, urgencia, transporte, preparación de entradas de comida, programación de material quirúrgico, y así pueden seguir. Eso es logística en salud, ¿sí? Y ustedes cumplen una función bien importante. Y la pregunta es, ¿y ustedes tienen una unidad logística en su organización? A veces no me encuentro ninguna unidad logística en ningún hospital de los que conozco. ¿Y qué función cumpliría una unidad logística dentro de una institución? No solamente mover las cajas que vienen de los proveedores. Sí. Entonces, cuando hablas de unidad logística, estás hablando de directivos que se encargan de organizar, programar y ejecutar los procesos para que se lleve a cabo algo. En realidad hablo de un grupo de personas que no tienen que ser específicamente directivos. O que tienen el poder de decisión. Exacto. Que puedan acompañar a la mejora de la institución. Que puedan tomar y que puedan presentar opciones de mejora. De hecho, no tienen por qué llamarse unidad. ¿Se acordó? No tiene por qué llamarse unidad logística. Puede ser un departamento de mejora. Puede ser X. Es como que el grupo de gente que se encarga de ver cómo son las metodologías de trabajo, qué se hace en cada lugar, estudiarlas en las páginas. Exacto. Y poder trabajar con compras, poder trabajar con farmacia, poder trabajar con economat. Exacto. Es que yo lo que vi es que ustedes, y dicho con respeto, lo que necesita el sector salud es experiencia de la industria. Porque, a ver, ustedes tienen tomógrafo, ustedes tienen ecógrafo, ustedes tienen no sé qué. Para mí son aparatos industriales. Y ustedes me dicen, ¿y cómo harías? Porque nosotros medimos la productividad de la línea. Y yo te puedo medir la productividad, la efectividad de tu equipo. ¿Cómo? Midiendo 3 cosas. Disponibilidad, rendimiento y calidad. Un ecógrafo. ¿Cuánto tiempo está disponible para tomar los exámenes, ¿no? ¿Qué rendimiento? ¿Cuántos exámenes hace al día? Y la calidad. ¿Cuántos de esos están bien? Estoy midiendo lo mismo que una línea de producción. ¿Se entiende? Entonces, a veces yo entiendo que, digamos, no, pero nuestro sector es particular. Ok, sí, lo respeto y es súper... Y tienen muchísimos desafíos, pero me parece que el traer gente con una visión más industrial, con otras experiencias, les va a ayudar a reforzar lo que ya tienen. ¿Se entiende? Entonces, la idea de una unidad, de un sector, de un departamento, etcétera, de logística, de mejora o de lo que ustedes quieran, como le quieran poner, es eso, que pueda trabajar en mejora. Ir escalando las mejoras, proponiendo las mejoras y no imponiendo, sino formando equipos de trabajo.
para ir mejorando por sectores. No. Entonces te tengo que desenchufar. Dale, dale. Nada más, 12. Sí. Yo creo que es importantísimo cuando se hacen este tipo de cambios involucrar a la gente. Sí. Y no hacer un estudio y decir, esta es la solución. No. Sino que discutir con la gente, con los involucrados. Exactamente. Y son parte del cambio. Lo que vos decías. Y cambio del sistema para que lo aceptan y que lo pongan en marcha. Exacto, y lo puedan hacer. Lo que decía él, los directivos. Los directivos, ¿no? Los directivos tienen que tener una visión. Y los directivos tienen que hacer algo que es innovación. Ese es el trabajo del directivo. Innovar. Y él tiene que tener una visión, la presidencia, el directorio, etcétera, de acá hacia acá. ¿Qué vamos a hacer los próximos 10 años? ¿Lo sabemos? Hay que trabajar en eso. ¿Sabemos dónde vamos a estar de acá a 10? No, capaz que no 10, capaz que 5, capaz que 3, capaz que nunca lo hicimos, de acá a un año. ¿Cuál es la visión? Ahora, lo que pasa acá arriba tiene que ir derramando. Entonces, lo que se proponga acá arriba, los gerentes, los jefes y el piso de la institución tiene que saberlo y tiene que estar comunicado claramente. Y cada uno tiene que entender. La licenciada, el auxiliar de servicio, el portero, etcétera, tiene que saber cómo aporta acá. Los supervisores, sus jefes, etcétera, tienen que saber cómo aportan acá. Los gerentes tienen que saber cómo aporta su equipo acá y bajarlo claramente. Y él tiene que bajar acá, ellos tienen que evaluar y tiene que haber algo que se llama consenso para ponernos de acuerdo, y eso es planificación estratégica. Entonces, uno de los problemas que hay, no digo que a ustedes les pase, pero es muy común, es que no sabemos para dónde vamos. Y cuando uno no tiene un camino, es difícil llegar. Esa es la verdad. Y si ustedes marcan un camino y dicen, nuestra institución ahora va a ir por el 15% más de mercado, de la zona donde estoy, o un 10, un 5, quiero ganar en masa de X, ok, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo cada uno de ellos en el día a día va a aportar para eso? Eso es fundamental. En eso, la unidad de logística, la unidad de mejora, como ustedes le quieran poner, tienen que tener personas que ayuden al resto de la organización a entender y aplicar todo este tipo de cosas. Es un cambio tremendo, ¿no? Es un cambio tremendo, duro, ¿ah? Pero es un desafío. Entonces, últimamente todo el mundo quiere ser ágil, ¿no? Queremos ser ágiles, queremos, ¿no? Se habla mucho de la agilidad. Hay que gestionar por procesos, no solo por funciones. Lo que decíamos, ¿no? No solo vertical, sino que tenemos que ir hacia... Utilizar medidas de rendimiento adecuadas. Entender qué tenemos que medir para el negocio, para entender el nivel de servicio que estamos dando, etcétera, etcétera. A mí me pasa a veces que todo el mundo dice, sí, el cliente es la razón de ser de la empresa, ¿no? Ya sea de servicios, etcétera. Entonces cuando yo le digo, bueno, dale, mostrame a ver qué indicadores tenés. Y tienen rotación de inventario, de compras, etcétera, etcétera. Le digo, ¿y dónde está el cliente reflejado acá? La satisfacción, la insatisfacción. ¿Dónde está? Ah, bueno, no. Entonces nos damos cuenta que terminan siendo indicadores financieros nada más. Asociarse con los proveedores, este es un tema delicado, ¿no? Pero asociarse, ser partner de los proveedores. Perdón que lo diga así, no exprimirlo solamente. Y miren que a mí me quieren exprimir todos los días. Lo digo con... No sé cómo será en el rubro ustedes, pero a mí me dicen, me llaman y dicen, si me bajas un 30% te compro, si no le compro al otro. Y le digo, cómprale al otro, no te voy a bajar el 30%.
O me han llamado y me dicen, me tengo que bajar un 20 porque soy fulano. No, vos sos fulano, la institución es fulano, y si vos no me comprás, alguien más me comprará, yo qué sé. Pero esa tesitura de, ¿no? No está buena el exprimir al proveedor, sino que tenemos que entender que bajo un marco de claridad, de confianza y demás, tendríamos que ser partner. Porque no es lo mismo ahorrar un 3%, un 5%, exprimiendo al proveedor, penalizando y demás, que a la larga el proveedor te lo cobra, cuando sea justo ya te cobra las penalizaciones, etcétera, etcétera, a una relación diferente. Y buscar reducir la complejidad, ¿no? O sea, poder quitar pasos de las cosas, pasos que son innecesarios. ¿Qué es un proceso? Ay, apagué todo. Ahí engancho. Ahí vuelve. ¿Qué es un proceso? Porque vengo hablando de proceso. Alguien que se anime a... ¿Qué es un proceso? Eso es un proceso, ¿no? Un conjunto de actividades que deberían generar valor, deberían estar focalizadas a generar valor sobre las entradas. Hay unos inputs, unas entradas, unas actividades de valor agregado y unas salidas. Entonces, ¿qué quiero conseguir? Es la entrada. Hay una transformación, ¿cómo se consigue? Y hay una salida. ¿Qué conseguí? Muy sencillo, pero lo que tenemos que entender es que esto pasa en todas las actividades que hacen. Desde que se levantan, se van a lavar los dientes, sacan al perro, bajan el ascensor, bajan la escalera, salen a caminar, reciben una factura. Todos son actividades, todo es proceso. O sea, trabajan en proceso. Capaz que hoy en día no tienen el conocimiento para mejorar el proceso, pero poco a poco ese es el camino. ¿Por qué? Uy. También se puede corregir. Sí, obvio. Sí. Es que acá yo les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo de algo que se llama mapa de valor cero. Es el primero que tenés que hacer. ¿Vos querés trabajar por proceso? Bueno, lo primero que tenés que saber. ¿Ustedes saben quiénes son sus proveedores? Lo tienen claro. ¿Cuáles son las entradas que genera ese proveedor, esos proveedores? ¿Cuál es el proceso establecido que hay? ¿Cuáles son las salidas que genera? ¿Y quiénes son los usuarios? Y a mí a veces lo que me pasa cuando la gente empieza a hacer un CIPOC, que se llama, o mapa cero, es que no tenían claro quién era el proveedor y quién era el cliente de su servicio, de su proceso. Entonces es como empezar a trabajar sobre un marco más claro de cómo se comporta nuestro proceso. Problemas comunes, falta de alineamiento estratégico, lo que les decía acá, congestión de flujo motivados por la complejidad, todo necesita 6 firmas, 4 sellos, un paro de mano y una correcaminata, procesos sin capacidad. Quiero ofrecer un servicio, pero no sé la capacidad que tengo. O planteo un servicio nuevo, un proceso nuevo, pero no tengo quien lo ejecute. Entonces es como un poco complicado. Necesidad de costos competitivos. Y eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante. El tema es que a veces no tenemos claro cómo hacerlo. Y yo siempre digo algo. Mejorar los costos, ser un gran líder, etcétera, etcétera, no es un deseo. Lleva técnica y conocimiento. Acá seguro tengo varios líderes, ¿no? Yo siempre a los líderes, no me voy a ir por ahí, pero les dejo dos preguntas planteadas. ¿Conocen los intereses de su equipo? ¿De las personas de su equipo? Segundo, no me lo respondan, ¿eh? ¿Conocen las habilidades que tienen ellos? Si la respuesta no, ustedes deberían entender qué es lo que mueve, porque cuando uno es líder, debe construir, y ustedes tienen un departamento de compras,
con una serie de personas que los mueven cosas diferentes. No nos vamos a poner a discutir esto porque hace 120 años que viene hablando de la motivación de las personas, no lo vamos a solucionar nosotros en 2 minutos acá. Pero es muy importante que el líder entienda con quién trabaja, qué mueve a la persona y qué habilidades tiene. Porque generalmente en las organizaciones, por más que se hagan llamados internos, muchas veces cuando necesitan un puesto, por ejemplo, ni idea tienen de quién tienen adentro. Y eso pasa porque muchas veces no existe algo que se llama matriz de competencias, que vendría a ser como la foto del desarrollo de la persona el tiempo que está en nuestra organización. A mí a veces me llaman y me dicen, Alexander, ¿tenés un cursito? Y eso me revienta un poco porque cursito es como que mis cursos son chiquitos, ¿no? Como que son... Pero bueno, más allá de eso me lo dicen, ¿tenés un cursito? Entonces le digo, ¿para qué? No, porque me sobra presupuesto. Ah, indicador garrafal. O sea, te sobra plata de una función estratégica y no sabes en qué tenés que formar a la gente. Estás en el horno. ¿Se entiende? Es súper importante eso. Entonces, mi comprador, ¿qué habilidades tiene que tener? Esta. Alexander, está acá. Para llegar acá, ¿qué necesita? No necesita un curso de crochet. Necesita un curso de esto. Entonces, ahí también hay un talón de Aquiles bien importante. Podríamos hacer otra charla, pero no es la idea. ¿Sí? Entonces seguimos avanzando. Pero a lo que digo es eso. ¿Cómo a alguien que necesita algo, vos le das otra cosa? Y después a mí me dicen, no, pero nosotros le damos capacitación. Ok, ¿pero en qué? No, le trajimos una persona que le habló de... Pero ellos arman pedidos y no entienden que las flechas indican para qué lado tiene que estar la caja, no entienden que esta es la capacidad máxima de estiva, etcétera, etcétera. En eso capacitarlo, no en otra cosa, ¿no? Poco a poco. ¿Cuál es su objetivo? ¿No? Bueno, un poco ya lo dije ahí, ¿no? El entender cuál es el objetivo. Y lo otro es entender la operación. Y cuando hablo de operación no hablo de cirugía. Hablo, por ejemplo, de un hospital, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Cada uno corre por su lado, generalmente, perdón que lo diga así, pero están fraccionados, es lo que conozco, ¿no? Cada uno está en su lugar, trata de hacerlo mejor. Lo que pasa es que existe esto, constantemente. Excesos de inventario, reparación de defectos, sobreprocesamiento, movimientos innecesarios, desperdicio de talento, consumo de energía, sobreproducción, transporte, tiempos de espera. Desperdicios de proceso. Esto es lo que encontré. Desperdicio de proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lean, ¿se acuerdan que les dije que no los iba a embarullar mucho con eso? Esa metodología descubrió 7 desperdicios en la producción de autos, ¿sí? Pero eso se lleva a cualquier proceso. Y hay 3 tipos de excesos, 3 tipos de desperdicio. En japonés, muda, desperdicio, que son los 7 más 2, la sobreproducción de energía, el consumo de energía y el desperdicio del talento son después. Los otros 7 son los que descubrieron los japoneses. Pero los japoneses identifican el muda, que es el desperdicio, el mura, que es la variabilidad. Un proceso varía, no siempre tiene el mismo comportamiento. Exacto, nunca es lineal. Y lo otro es el muri, el exceso, la sobrecarga. A mí me pasaba como mal jefe que tenía cosas para hacer, ¿no? Entonces agarraba y le decía, ¿te animás a hacerlo? Y se lo daba él, ¿no? Entonces tenía otra tarea y le decía, bueno, ¿te animás a hacerlo? Entonces lo miraba a ellos dos y no, ellos no me lo van a cumplir. Toma, ¿te animás a hacerlo? Entonces siempre sobrecargaba a alguien, porque sabía que lo iba a hacer, porque es más dócil, porque no sé qué, siempre por algo, ¿no? Exacto. Y estaba mal. Y seguro a ustedes les pasa y seguro capaz que hasta ustedes lo hacen. Yo lo hacía. Y lo peor era lo que hacía después yo. Porque yo siempre digo, contar las ganadas es fácil. Ah, sí, porque yo hago tal cosa. Bueno, yo metí la pata muchísimas veces y por eso me gustaría que ustedes no la metan o que si la están metiendo traten de enderezarla. Después yo me juntaba en mi oficina de jefes a hablar cosas de jefes, ¿no? Entonces le decía, che, ¿viste cómo es tu nombre?
Andri. Viste que Andri andaba bien, ¿no? Pero no está rindiendo lo mismo. No está rindiendo lo mismo. Che, habrá que sacarlo. Lo hacía. Pero no evaluaba todo el trabajo y todo el exceso, toda la sobrecarga que le estaba dando. Pero con ellos no me metía, porque era palío. Por diferentes motivos. Eso yo lo hacía. Y eso pasa. ¿Sí? Y, perdón. Entonces lo que tenemos que entender es, hay algo que se llama ciclo de mejora. La situación actual, identificando los desperdicios, plantearnos una situación futura de dónde queremos estar, definir el plan de acción. Y el plan de acción no es más que, vi algo, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y hasta cuándo le doy tiempo para que lo haga? Eso ya es un plan de acción, chiquitito. Y después a picar piedra, como digo yo. ¿Qué quiere decir? ¿Lo hiciste? No. Hay que hacerlo. ¿Lo hiciste? No. Hay que hacerlo. ¿Lo hiciste? No. Hay que hacerlo. Entonces, una empresa que no tiene plan de acción no mejora. ¿Sí? ¿Para qué? Para medir y ajustar. Este ciclo de mejora dice, tenés que tener una idea, hacerla, controlarla y mejorar sobre eso. ¿Sí? El plan Do-Check-Act famoso del ciclo de Deming. ¿Qué es un problema? Bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero un problema en la cadena de suministro es no cumplir con la satisfacción del cliente. ¿Sí? Por ejemplo, que falten los medicamentos. Entonces, tiene que haber 7 preguntas que les voy a dejar. ¿Ustedes quieren mejorar? Si ustedes quieren mejorar, háganse 7 preguntas. Esas preguntas, a ver si ahora... Ahí va. 7 preguntas importantes. Lo primero, ¿para qué quieren mejorar? Porque hay mucha gente que me llama y me dice, che, vení y hace esto de la magia, esto de los japoneses que vos hacés y no sé qué. Y entonces mi primera pregunta es, ¿para qué? O eso, por lo menos en Paso de los Toros somos bastante directos. ¿Para qué querés mejorar? Entonces te empiezan, no, porque nos interesa y porque los objetivos corporativos y que no sé qué. No, porque alguien en Nueva Zelanda bajó un lineazo y te dice que tenés que mejorar. Pero aceptalo. O sea, alguien te dice que tenés que mejorar. Primera opción. Porque quiero estar mejor parado ante el cliente o ante el mercado. Segunda opción. Tercera, porque busco ser más eficiente en los procesos. Y pueden tener alguna otra. Pero lo primero cuando quieran mejorar es entender por qué quiero mejorar. Y lo segundo es entender las expansiones y las interacciones que tienen ustedes. Porque una cosa es que mejoremos nosotros chiquitito y otra cosa es que mejore todo. ¿A qué me refiero? Lo que está acá abajo es una cadena de suministro. Entonces, lo primero que tengo que entender es el negocio. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Tengo proveedores que me traen algo, la pastillita, no sé qué, si somos productivos, lo que sea. La empresa entra algo, lo procesamos y sale algo, ¿no? Tengo que entender lo básico. Y que hay unos cristianos acá que son los clientes. Trabajo para clientes, ¿sí? Lo otro, acá está el proceso básico, chiquito. Ahora, ustedes tienen un proveedor, acá. Pero ese proveedor tiene un proveedor. Y ese proveedor tiene un proveedor. Entonces, ustedes van a trabajar con su proveedor, con el proveedor de su proveedor, o con el proveedor del proveedor de su proveedor. Parece trabalengua, ¿no? Pero si ustedes tienen un problema de calidad. Yo ayudé hace años al hospital de Colonia, antes de la mudanza, a hacer un mapeo en compras. Tenían un problema con un laboratorio. Entonces traje 3 partes. El equipo de gestión, que eran 6 personas, el laboratorio y la asociación de usuarios. Trabajamos con ellos en identificar el proceso y encontrar dónde estaban los cuellos de botella. ¿Por qué la asociación de usuarios? Porque es la voz del cliente. Ellos eran los que tenían problemas con las medicaciones. Entonces, entender dónde estoy parado, mapearlo
entender cuál es la situación actual es muy importante, y las interacciones. Porque ustedes pueden trabajar con su proveedor directo, pero ¿y este proveedor que no entiende nada de calidad ni lo que ustedes están haciendo? ¿Y este otro proveedor? Es una decisión. ¿Cuánto quieren mejorar? Es otra pregunta. Después, ya dijimos que vamos a mejorar. Entonces, ¿cómo es la cultura de mejora? ¿Van a trabajar en equipo? ¿Cada uno va a trabajar solo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Importante. Después, ¿cuáles son los roles para mejorar? ¿Qué va a hacer cada uno? Dicho en uruguayo, ¿a qué se compromete cada uno? Desde compras, desde el directorio, desde no sé qué. ¿Qué va a hacer cada uno? Porque hay una mala interpretación. Cuando yo voy a veces cuando me pongo a hablar con gente, dice, sí, porque los chicos tienen que hacer mejora continua. O sea, los de allá abajo. Y no es así. Empieza acá. Y derrama. Si no, no funciona. Si ustedes quieren que esta gente haga cambios trascendentales en la institución, en la empresa, no pierdan energía, ni plata. Después, un poco ligado a lo que les decía recién, el ejecutivo, el directorio, tiene que innovar, tiene que transformar, tiene que aperturar. El gerente es el que tiene el trabajo más complicado, me animaría a decir yo, que es el que hace los cambios. Es el que tiene que accionar. ¿Sí? Y después está el operativo, que lo que busca es la estabilidad y la mejora puntual de un proceso, de una situación. Uy, perdón. Después, ¿qué enfoque van a utilizar para hacer eso? Lo que veíamos recién, el PSA, otro que se llama DMAIC, etc. Una forma de trabajo, pero tenemos que estar claros en cómo vamos a mejorar. Lo otro, ¿cuál es la estructura de soporte? Lo que decíamos hoy de la unidad de logística, por eso se los decía. Tiene que haber una estructura que tenga peso y que ayude a traccionar, porque si no, todo esto que yo les estoy diciendo se pierde. Habrá un comité, habrá lo que ustedes quieran, pero tiene que haber una estructura. ¿Cuáles son los procesos o procedimientos actuales? ¿Lo saben? ¿Cómo se lo comparten a la gente nueva? Es importante. Yo siempre digo que la diferencia entre procedimiento y estándar que les hablé hoy es que en Lean trabajamos con estándares, que es la mejor manera de hacer algo. Y el procedimiento es alguien que se sentó en 1983, se tomó una pastillita de escritor, lo escribe raro, con palabras raras, con no sé qué, y nadie lo lee. Pero esa es la verdad. Y nadie lo modifica tampoco. Porque es muy difícil que alguien se sienta a cambiarlo. Entonces lo que pasa es que dicen, este es el procedimiento. Lo lees 340 hojas, ¿no? Lo leíste. Y cuando vas a la operación están haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, es importante también accionar sobre eso. Yo a veces a las organizaciones les digo, escuchá, hacé un mapa de valor, que es un dibujo del proceso, un flujograma, si lo quieren hacer de esa manera, y que la gente lo vea, lo entienda y se lo compartís. Y cuando alguien quiere cambiar algo, viene al flujograma y dice, che, mirá, Alexander, si hacemos esto acá y así, así, nos ahorramos 2 días. Dale, para adelante, cambiamos, lo pegamos de nuevo. Porque el procedimiento duerme, queda ahí en un cajón guardado hasta que viene una auditoría. Cuando viene la auditoría, ahí decimos, ¿no? Vamos. Bueno, no es la idea. Lo otro, la séptima, la diferencia entre querer y poder. Y eso habla de brechas de conocimientos y habilidades. Si ustedes quieren que la gente haga algo, tienen que darle las herramientas. Si no, es difícil, ¿sí? No funciona con voluntad. Sería buenísimo, pero no funciona solamente con voluntad. Entonces, claro, otro tema importante que les quería dejar, y sé que es mucha información y ahora todavía no les empecé a hablar de lo otro, pero voy a ir más rápido, pero me parecía interesante
dejárselos, y de hecho les digo, veo que hay gente que saca fotos, le voy a hacer llegar a Guillermo la presentación en PDF para que se los comparta a la gente que guste. Por favor. Lo hice para ustedes, así que un sistema de mejora. Vieron que mucha gente habla de mejora continua y que todos mejoramos, estamos, como decíamos, normalizados en ISO, porque trabajar en mejora continua no es estar solamente certificado en ISO. Eso te da una norma, te ayuda a mejorar y a normalizar unos ciertos procesos. ¿Pero qué tiene que tener un sistema de mejora continua? Que es la pregunta que yo hago siempre. ¿Cuáles son las áreas de control que tenés de tu sistema de mejora? Y dicen, no tenemos. Ok. ¿Cuál es la política de mejora que tenés? Porque tenés una política de atención, tenés una política de inventario, tenés una política de compra, pero ¿cómo vas a mejorar? No la tenemos. Ok. ¿Cuál es la estructura que le va a dar soporte a la mejora? Bueno, no, es que no tenemos tampoco. Ok. ¿Cuáles son los enfoques para mejorar? ¿De qué me hablas? ¿De resolución de problemas o de diseño? Son dos enfoques que se trabajan en este ámbito. No, ni ahí, no tenemos. Ok. ¿Vas a trabajar solo o en equipos? Bueno, eso sería interesante en equipos. Ok. ¿Y formás a la gente? No. Entonces no trabajás en mejora continua. El deseo es bueno, las voluntades son buenas, pero a veces hay que ponerse un poquito más pragmático. Entonces, cuando uno habla de mejora continua, está bueno querer llevar la idea a la organización, pero hay que plasmarlo en un sistema que funcione. Y hay que accionar y traccionar esto. No sé si vieron esta foto alguna vez. Hace cuestión de 2 meses salió esta foto de este muchacho, Antonio Zapatakis. Antonios tiene un montón de medallas, es un atleta paralímpico. En el 2006 tuvo un accidente en moto. ¿Sí? Hoy en día compite en natación. Salió esa foto. Es parapléjico. Vos lo ves parado y decís, la pucha. ¿Les transmite algo eso? ¿Por qué pongo esa foto? La pregunta que se tienen que hacer ustedes es la siguiente. ¿Su entorno los deja levantarse de la silla? Y hablo directamente de la cultura organizacional. Eso que te dice qué somos o lo que podemos ser. Antonios, en su entorno, en el agua, puede dejar la silla. El tema, más allá de todo lo que yo les pueda hablar hoy, y ahora vamos a hablar más de compras y demás, y les dejaré unos tips y demás, si ustedes no ven esto, ustedes no van a mejorar. Esa es la realidad. La cultura organizacional se come la estrategia de desayuno, lo dijo Peter Drucker, gurú del management, nos lo dice Alexander Cardoso, y es real. Vos podés tener un equipo no tan bien formado, ¿sí? Pero que se basa en la comunicación, en el trabajo en equipo y demás, te van a ayudar a mejorar la estrategia. Vos tenés un equipo que trabaja con la vieja y querida puñalada por la espalda y otras cosas más, y te destruyen la estrategia. Y eso pasa por las cabezas. Y estoy hablando de acá, y estoy hablando de acá. Y bueno, y obviamente también su jefe, etcétera. Cada uno va creando su microclima. A mí a veces me pasa que cuando voy a una empresa, el mando medio se me transforma en la piedra, en el zapato. Y es al primero que tengo que dedicarle muchísimo tiempo. Porque él piensa, este chabón viene a invadirme, yo estoy acá en mi reino, tengo todo controlado y me viene a complicar todo, a cambiar todo. Hasta que empiezan a entender que es un cambio bueno. ¿Sí? Bueno, compras en el entorno supply chain. La función tradicional de compras. ¿Qué hace compras? Ustedes son los expertos. Comprar necesidades
hospital, de sanatorio. Ok. El tema es que digo, tenés una necesidad de que son variables, otras que son lineales. Ajá. Y yo creo que todos tenemos el mismo problema realmente en el espacio. Entonces digo, lo ideal es comprar para tener todo para un mes, 2 meses, dependiendo también de la distancia que estemos. Ok. La función tradicional. La visión tradicional de compras es aprovisionar calidad y cantidad correcta, bienes y servicios en el momento apropiado y a un precio correcto. Esa es la visión, salvo que estés en pandemia. La visión de aprovisionamiento. Se le da una visión de que solamente ustedes tienen que adquirir cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, espero que nadie se enoje. Eso es lo primero que quiero decir. Tómenlo como un isabelino que vino a compartir con ustedes, no se me enojen. Comprador tradicional. Perfil. Enfocado en el precio. ¿Sí? No conoce el concepto de valor. Negociador comercial. El comprador tradicional tiene más perfil comercial. De hecho, el comprador tradicional tiene más perfil financiero, porque la estructura generalmente de compras funcionaba con un financiero hace unos cuantos años atrás. ¿Sí? Hoy en día eso ha cambiado, pero en algunas organizaciones sigue. No conoce el enfoque técnico de la compra, o sea, no entiende, el comprador tradicional, que hay algo más grande, que es la cadena, que hay un cliente, etcétera, etcétera. Se centra mucho en comprar lo que le piden, lo más barato, etcétera. Y aísla a los proveedores, los repele, los presiona, los exprime, etcétera, etcétera. ¿Sí? El comprador moderno, el comprador metido dentro de lo que es el concepto de cadena de suministro, entiende que el precio solo es un componente del valor. Una cosa es valor, otra cosa es precio. El precio lo da el proveedor, el valor, ¿quién lo da? ¿Quién dice si lo que le estás dando tiene valor? Exacto. ¿Sí? La negociación se centra en los costos, no en precio. Son dos cosas diferentes. El comprador moderno se junta con el proveedor y dice, tenemos este proceso, ¿cómo podemos mejorar 2 dígitos? ¿Cómo podemos ganar los 2? ¿Cómo podemos ahorrar? Me meto en la empresa. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen la planta, la fábrica, el almacén de sus proveedores? En el caso nuestro, poco. Porque no se puede pagar. Bueno. Es un rubro muy especial. Tengo un amigo que fue director de supply chain en Johnson & Johnson. Manejaba la logística de 33 países. Se llama Luis Acosta, vive en Madrid, fue uno de mis mentores. Él traccionaba la logística de 33 países para Johnson. Él llegó a invertir en un proveedor 12 millones de euros. ¿A ustedes se les pasa por la cabeza algo de eso? Ok, ¿se entiende la diferencia? Aliado, partner. Él era director de compras para toda Europa, después pasó a ser director de supply chain. De hecho, ha dado algunos cursos conmigo acá en Uruguay, bueno, en realidad en remoto, ¿no? No ha venido presencial, pero sí ha dado. Y para gente de la salud. Han participado en cursos con él. Conoce los elementos de negociación por tipo de proveedor. Compras tecnológicas, lo que yo les decía. ¿Sí? Se especializa. Muchas veces me dicen, pero me está diciendo que tengo que tener un ingeniero en compra. Bueno, no sé si un ingeniero, pero alguien especializado en lo que va a comprar, sí. Que conozca muy bien lo que está comprando, sí. Salgo un poquito de su sector. Hay veces que lo que pasa es que el comprador es un ponedor de pedidos. ¿Qué quiere decir? Hay un técnico, un ingeniero, que pide unas características y se la pasa a compras. Y el que está en compra no tiene ni idea de lo que está mandando y lo manda. Entonces, claro, cuando uno le empieza a hablar de esto, te dice, pero me está diciendo que... Sí, el que está acá tiene que estar acá. Y ayudar a esta gente y preparar a esta gente. Para que no sea solo un pasamano, porque si te lo pones a pensar fríamente, ¿qué hace el chico que está ahí?
manda el mail nada más. Sabe integrar a los proveedores. Es un buen planner. Planifica, conoce de stocks, se mete, ¿sí? Defectos críticos del comprador tradicional. Visión limitada del ambiente competitivo. O sea, él está muy enfrascado en su cuestión y él no ve la parte global. No entiende de compra, no entiende a compra y aprovisionamiento como procesos. No ve el proceso. Eso es un gran problema. No conoce la compra. La compra como decía, como proceso, ¿no? No promueve la evolución de los proveedores. No los integra, no se comunica. Los ve como algo que, cuando pasa algo, la reacción típica, es proveedor. Problema del proveedor. Antepone el resultado financiero, ¿sí?, adelante de otra cosa. ¿Cuáles son las virtudes del comprador moderno? Totalmente integrado. Hace partícipe a los proveedores, entiende el modelo de cadena de suministro, estudia y comprende y anticipa los requerimientos, ¿sí? Conoce a fondo lo que compra, o sea, si va a comprar esto, sabe específicamente qué es lo que tiene que tener el micrófono, qué características técnicas, promueve y gestiona proyectos con los proveedores, evoluciona, sabe el costo, que el costo es un componente crítico de su desempeño, y mucho más. El tema es, más allá de todo lo que yo les puedo decir, el cambio de mentalidad, que va acompañado con el fortalecimiento del equipo de compras. Y es un proceso a mediano o largo plazo. Esto no es que mañana vamos a cambiar todo, porque sí, es un proceso de cambio, ¿sí? El cambio en la gestión se da de esta manera, en esta curva. Hay un nivel de calidad, ¿sí? Y hay unas condiciones iniciales que ustedes pactan. Ustedes dicen, bueno, el chirimbolito tiene que tener esto, y esta es la calidad. Y cuando ustedes empiezan a trabajar con sus proveedores, ¿sí?, eso que pactaron termina siendo solamente una condición inicial. Porque cuando ustedes empiezan a integrarse, cuando ustedes empiezan a trabajar, cuando ustedes empiezan a hacer proyectos de mejora y empiezan a conseguir otros resultados, la calidad se empieza a disparar. Y eso trae resultados positivos, ¿sí? Ahora, si ustedes creen que penalizando, que rechazando, dicen, no te lo tomo, llévatelo, ese es el camino, yo diría que no, porque era un poco lo que les decía hoy. Ustedes tienen un costo del producto, tienen un costo del proceso y tienen un precio final. Pero al costo del proceso, tarde o temprano, su proveedor se va a aburrir de sus penalizaciones, de sus amenazas y se los va a incluir. Y saben cómo es esto, que es chiquito, ¿no? Después empieza a pasar, este es el que te bicicletea, este es el que te no sé qué, todos lo sabemos, ¿no? Entonces todos sus proveedores les van a incluir dentro del costo del proceso las penalizaciones, los rechazos y todo lo que ustedes quieran. Entonces, su primer objetivo es la disponibilidad, ¿no? Poner disponible algo que le están pidiendo, ya sea un servicio, ya sea un producto, ¿no? Poner eso disponible. Sin stocks. Este está loco. Bueno, el ideal, con poco stock. No digamos sin, con poco. Después hay imponderables, ¿no? COVID, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado mucho la planificación hacia adelante. Pero yo les hago una consulta. ¿Han escuchado hablar ustedes de algo que se llama Sales and Operation Planning? ¿No? Es un modelo de planificación. Es un modelo de planificación que en realidad lo que hace es la gente de cadena de suministro se suma a comercial y se suma a finanzas. Entonces la organización trabaja con algo que se llama forecast.
predicciones de venta basado en control estadístico de gasto. Se hace los últimos meses de consumo, se empieza a pactar de un mes a 2 meses cuál va a ser el comportamiento y se va ajustando. Todo eso lo hace la gente de cadena de suministro. La gente de comercial ya no promete que va a vender. No va a decir, te voy a vender tanto y después o vende más o vende menos. Y el financiero está controlando la operación para ver si llegamos a los objetivos del pérdidas y ganancias y llegamos al business plan. Cambia muchísimo la percepción, porque esta gente ya no nos promete más, sino que se basa en un control matemático, ¿sí? Un poco como está cambiando la planificación hacia adelante es así. Pero después de esta planificación que es interna, porque esto es un cambio cultural bastante importante. Ustedes se imaginan, la gente de operaciones, la gente comercial y la gente financiera, todos sentados trabajando de la misma manera. Pucha, está bueno, ¿no? Pero difícil. Esa es la verdad. Ahora, este concepto hace más de 20 años que lo trabajan empresas grandes, europeas, ¿no? Pero ahora ellos están trabajando otro concepto que es esta planificación, hacerla hacia los proveedores. Integrar hacia afuera, con lazos mucho más fuertes, ¿sí? ¿Cómo era el nombre de eso? El que dijiste. Se llama. Te pongo la sigla así lo buscas. Hay pila de material. Si alguien necesita bueno. SOP, Sales and Operation Planning. Uy, ese es el modelo. Pero se trabaja sobre algo que es el forecast, que es cuánto voy a vender, ajustarlo con lo que se consumió y ahí empezás a ajustar, ¿sí? Entonces, claro, el mercado evoluciona rápidamente y las características también, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que tenemos poca fiabilidad en la predicción, ¿no? Nos pasa. Erramos a veces en algunas cosas como más que escopeta de feria, como dicen los españoles, ¿no? O tenemos mucho, o tenemos poco. Después el tema de comunicación, ¿no? Ustedes lo saben. Quiero el hilo de costura XXXX porque lo vi en el Congreso en Alemania y lo quiero dorado con cosas. Y después el hilo queda ahí en stock y se pierde. Quiero una sonda, necesito una sonda así, seguimos comprando la sonda y el paciente ya no está. Entonces, todo ese tipo de cosas son planificación más comunicación. Se lo digo para bajarlo a tierra, con un ejemplo. Uy, me enredo con el cacharrito. Entonces, todo ello hace que las compras jueguen un papel esencial, ¿sí? En lo que es la cadena de suministro. Y tienen que tener en claro 2 cuestiones que son bien importantes. Calidad, disponibilidad, ¿sí? Pero además, calidad, flexibilidad y velocidad. Es decir, papá, estás pidiendo mucho. Bueno, eso es lo que necesitamos hoy en día. Y hacia eso tenemos que trabajar. Entonces, compras tiene un papel significativo en la competitividad de la empresa. Y ustedes lo saben, ¿no? Y si no lo sabían, se los voy a mostrar con un ejemplo muy chiquitito. Primer cuadro, materiales y servicios comprados. Segundo, sueldos y sus beneficios. Tercero, amortizaciones e intereses. Cuarto, beneficios antes de impuestos, ¿sí? Entonces, sobre un 100%, hay una situación inicial que dice que en materiales y servicios comprados, de ese 100% vendido, 65 se van ahí. Que en sueldos y beneficios, un 12. Y que en amortizaciones e intereses, un 13. Y que nuestros beneficios antes de impuestos son, o sea, la utilidad, un 10%. ¿Sí? Sobre ese 100 vendido. Ahora, si ustedes, hay 2 opciones para ganar más. No hay mucho para hacer. O vendemos más o ahorramos adentro. Estamos de acuerdo, ¿no? Los 2 caminos. Si ustedes quieren ganar, o ambas cosas, sí, eso es lo ideal. Pero bueno, digamos en el ejemplo es una u otra. Si ustedes dicen, voy a salir a vender más y voy a vender un 33,3% más. Y vamos a ganar un montón. Porque vamos a ganar un 33,3%. Es correcto. ¿Sí?
Ahora, tus materiales y servicios comprados se dispararon de 65 a 86. Tus costos subieron, ¿sí? Ahora, miren el siguiente cuadrante, que dice, si en compras mejoran un 5% lo que están comprando, el efecto es igual. Aumentan un 33,3% la utilidad. Esa es la importancia que tienen ustedes. Además de otras cosas. Estoy hablando de la utilidad, ¿sí? Estamos hablando de competitividad de la organización. Ahora, pongámoslo del otro lado. Pongámosle que le erramos en compra y nos fuimos un 5% más. Los beneficios antes de impuestos se nos van a 6,7%. Esa es la importancia y lo determinante y lo estratégico que son ustedes. Esa es la verdad para una organización. No van a pasar por la puerta ahora, ya veo. Entonces, hay una visión general de gestión en compras. Lo que decíamos recién, el plan Duchegaku, el ciclo de mejora, y esta palabra en japonés que dice ahí, créanme, que dice Kaizen, ¿sí? Y Kaizen es una manera de pensar que tienen los japoneses, ¿sí? Que es cambiar a algo mejor. La diferencia es que nosotros no tenemos que formar, tenemos que aceptarlo y un montón de etapas, ¿sí? Ellos, es la manera de ser de ellos. Ellos llevaron Kaizen a la empresa, nosotros forzamos a llevarlo a la empresa y muchas veces no lo logramos. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces Kaizen significa mejorar, significa una mejora continua, pero vista de una percepción de que todos en la organización mejoramos en todas partes, todos los días. Habla de un cambio mental, de visión, de cuestionarnos todos los días cómo lo hacemos. Y dice, ¿por qué tengo este proceso que tardo así? No, vamos a mejorarlo. Entonces lo hacemos. Y siempre estás cuestionando cómo lo estás haciendo. ¿Y calidad qué es? ¿Qué dirían de calidad? Y ustedes en compras tienen que ofrecer calidad. ¿Qué es buena? ¿Qué más? ¿Qué es calidad? Les voy a presentar a este hombre. Se llama Crosby. Crosby fue la persona, esto pasó así, no les voy a contar toda la historia, pero los japoneses se comieron a los americanos, literal, los pasaron por arriba. El tema fue que los japoneses se comieron a los americanos basado en teorías de un americano. Y vieron cómo son los americanos, ¿no? Que está el héroe y sacan el antihéroe, ¿no? Entonces fue algo así. Edward Deming se va en 1950 a Japón a ayudar al país a restablecer, todo basado en un concepto de calidad total, Total Quality Management y control estadístico de procesos. El profesor Edward Deming hablaba de esto en Estados Unidos y nadie le paraba bola. Decía, no, está loco, tómatela, sale excursión para Japón, se va. El tema fue que cuando se paró delante de los japoneses les dijo, miren, escúchenme una cosa, si ustedes hacen lo que yo les digo, en 10 años esto está andando sobre ruedas y en 30 años van a ser la potencia mundial. ¿Saben qué hicieron los japoneses? Le hicieron caso, lo que los americanos no. Entonces los americanos crean la figura de este hombre como el fundador de la Escuela Americana de Calidad. Y él decía sobre la calidad que en su opinión calidad buena, mala, alta y baja son conceptos sin sentido, que no existen. Después decía, el significado de calidad es la conformidad con los requisitos, o sea, cumplir, ¿sí? Cumplir. Dice, los productos no conformes son aquellos que la dirección no ha podido especificar o controlar. Esa era la teoría de los americanos en cuanto a la calidad. Y este señor, Edward Deming, el que yo les decía, la calidad no es otra cosa más que una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua. Y decía,
quiero llegar a tener una calidad tal que mi cliente presuma de mí con otros. La otra parte, ¿no? O sea, uno decía, la calidad es efímera, todo humo, no existe, es solamente cumplir. Y el otro era exceder, ¿no? Excelencia. La pregunta para reflexionar es, ¿tiene el cliente requisitos? Obvio que sí, ¿no? Ahora, el cliente no quiere problemas, quiere que vos le soluciones las cosas, como decían ustedes, ¿no? Pero el cliente solo espera y selecciona el valor. ¿Qué quiero decir? Salgamos un poquito de su sector. Hoy en día las empresas compiten mucho sus cadenas de suministro, pero el que evalúa y constantemente está evaluando el valor y el servicio es el cliente. Ya el cliente no se casa con alguien. No es siempre te compro a vos. Constantemente está viendo. Y si te puedo comprar 2 pesos menos, 2 pesos. Y si te lo pido un domingo y me lo traes, te compro a vos. Etcétera, ¿no? Ahora, hay que entender esto, que muchas veces no se comparte o la gente no conoce. Hay unos niveles de calidad. La experiencia del cliente habla de la interacción de alguien, de una persona, con la marca de tu organización, con el servicio y el producto. Esa interacción crea la experiencia del cliente. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de un cliente? ¿Sí? Hay 3. Una es el más vi o el debe ser. Otra es el más es mejor o el more is better. Y el otro es el delaters o el deleitador. El profesor Noriaki Kano, que hoy en día tiene unos 97 años y sigue dando clases en Japón en las universidades, construyó esta teoría en 1984. O sea que no les estoy hablando de nada nuevo, ¿eh? Y seguro nunca lo escucharon. ¿Tá? 1984 él dice, el cliente tiene 3 tipos de requerimientos. El debe ser, que quiere decir lo que el cliente espera de vos, como marca, como institución, y que si no lo cumplís, se cabrea. Después, el más es mejor, que si no está presente ese valor, el cliente no queda insatisfecho, pero si está, es un plus. Y el tercero es el famoso que hoy en día le llaman el efecto wow, ¿no? El efecto wow, el deleitar a las personas. Un atributo innovador, algo que él no espera y vos se lo das. Suponiendo, yo viajé en turista a Ecuador hace poco, ¿no? Un viaje horrible con mi tamaño. Pero bueno, supónganse que yo iba en turista y me traen caviar y champán. ¿Qué hubiera hecho yo? Primero preguntar que no me lo cobraran, ¿no? Después, asumo que si ese caviar y el champán me lo dan en turista, la próxima vez que vaya a donde sea en turista me van a dar eso, ¿no? Y eso es lo que pasa con los deleitadores. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? El deleitador, rápidamente, el mercado, las personas, lo pasan a un debe ser. Y eso te sube la vara. Piensen algo. Si ustedes van a comprar un auto ahora, y yo soy el vendedor y les digo, y ahora te vas a morir. Viene con GPS. Y ustedes me van a quedar mirando y me van a decir, ¿pero qué me decís? Ahora, ustedes piensen que hace 20 años, si ustedes iban a comprar un auto y decía, y viene con GPS. Y vos decías, me muero. ¿Qué es el GPS primero? Y después, dámelo. Entonces, hubo alguien que creó un deleitador, una marca de automóviles, etcétera, que creó ese deleitador, que era un GPS. Pero piénsenlo acá. Si yo les digo ahora, vamos a hacer una vaquita, y vamos a abrir una fábrica. Y ustedes me van a decir, ¿qué vamos a fabricar? Televisores de 14 pulgadas blanco y negro. ¿Quién nos puede comprar un televisor de 14 pulgadas blanco y negro hoy? Porque hubo alguien que creó un deleitador, que es una pantalla plana, grande, Full HD y demás. Y todo el mundo piensa en eso. Ahora es oscuro, sí, ahora ya está oscuro. Pero nadie piensa en una tele 14 pulgadas, blanca y negra. Entonces,
Los delators son incorporados, como decíamos rápidamente, al debe ser. Ahora la pregunta es, ¿cómo podés ser competitivo si no cumplís con el debe ser? Si vos no cumplís con lo que el cliente espera, no tenés tiempo para pensar en diferenciaciones. A lo básico le puede dar el precedente. Exacto. Y ahí es donde los japoneses son muy buenos, porque tienen controlado el debe ser y pueden trabajar en los otros. ¿Sí? Esa es la diferencia. Eso es un ciclo de competitividad del profesor Noriaki Kano. Les muestro lo que me pasó a mí, para que ustedes entiendan un poco de qué hablo esto de procesos y demás. En marzo estuve 12 días internado con neumonía bilateral. No tuve COVID, neumonía bilateral. Me empecé a sentir mal, fiebre, etcétera, etcétera. Llego a la emergencia de la institución médica acá en Montevideo con 39 grados 7, sintiéndome muy mal. Entonces me atienden en recepción, ¿no? Nombre, Alexander Cardoso, pago el ticket para emergencia. Eso tardó 2 minutos, ¿sí? No quiero decir que sean rápidos solamente, pero me cobraron rápido. Y de ahí esperé 115 minutos, aproximadamente, ¿eh? Porque no lo tengo... Esto lo hice internado. Esto lo hice internado cuando mi señora me llevó la computadora. Pero para mostrarlo, no para criticar, para mostrar el razonamiento mío. Entonces, 115 minutos esperando que me llamaran del triaje. Entonces, me llaman, se abre la puerta, se abre la luz, Alexander Cardoso, ahí voy. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? No sé qué, me hacen el test rápido de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. 5 minutos. Me dice, señor, espere afuera. Aproximadamente le eché otros 130 minutos. ¿Sí? Después se abre una puerta, Alexander Cardoso, la doctora. Y ahí la doctora estuvo unos 10 minutos conmigo y me dice, te voy a mandar a hacer placas, pero te vas a los sillones, ¿no? Y fui a los sillones de Lorenzo. Ahí le eché 6 horas más o menos. ¿Ah? Después que me hacen la placa, el primer diagnóstico fue posible tuberculosis. ¿Ah? A todo esto yo ya había estado con medio Montevideo, ahí, ¿no? Está. Entonces, esperé la placa, me dicen eso, ahí le eché 1 hora más, y cuando vuelvo a la doctora me dice, posible tuberculosis, ahí estuve unos 10 minutos con ella, y me dijo, esperá que te van a llevar al segundo piso. Y ahí le eché casi 1 hora más, 45, 50 minutos. Y después me llevaron al segundo piso. ¿Qué decir yo de los profesionales de la salud que me atendieron? Nada, amorosos, geniales, divinos, salvo una persona. Que cuando me mandaron a esperar esos 45 minutos, los últimos de acá, que creo que fue una nurse, me tiró un N95 y me dijo, toma, ponete esto que parece que tenés tuberculosis. A todo esto habían pasado 2, 4, 8, 10 horas que estaba ahí, sintiéndome horrible. Esa es la importancia de ustedes, y hablo de la gente de la salud, en cuanto a la emoción que crean con una persona. Que hacía 10 horas que estaba pensando que podría haber contagiado a su familia y que me trataron horrible. Esa fue la única persona que me trató mal. Pero volviendo al proceso, lo que yo hago es evidenciar que no hay nadie en la institución que vea esto. Y no hay nadie que trabaje en eso. Porque yo hoy en día soy diabético y para ir a buscar mi insulina estoy 4 horas, o 3 horas, o 2 horas y media. Nadie trabaja en la mejora de procesos. ¿Sí? Para cerrar la idea de esto, estuve aproximadamente 642 minutos esperando, tuve 642 minutos todo el proceso desde que entré hasta que salí, 590 esperando y 52 de atención. Ahora, este mismo ejercicio, háganlo ustedes, piénsenlo en un proceso de compra, de adquisición, etcétera, lo que ustedes quieran.
de pago, de compra, de recepción de mercadería en el depósito, lo que ustedes quieran. Este es el razonamiento que busca Lean, y no para criticar, sino para evidenciar dónde tengo que mejorar. Si ustedes no diagnostican, no saben cómo están. Y bueno, acá hay una parte que es bien importante, es bien interesante por respeto a la persona que está luego de mí, que anda por ahí. Bueno, sé que hay otra persona, voy a pasar algunas diapos porque si no, no me va a dar el tiempo, porque me excedí un poco. Es toda la parte de entender, hay 3 conceptos muy importantes. La dualidad, cliente-proveedor. Todos somos clientes, pero también todos somos proveedores. Y según las interacciones vamos cambiando de un lado al otro. Lo otro, el trabajo como proceso. Vuelvo a lo mismo, la importancia del proceso, de ver las actividades. Y lo tercero, el control de la variabilidad. Un proceso se mueve, actúa y se comporta de una manera y no se puede eliminar. Entonces, estos 3 conceptos se los voy a dejar para que ustedes los puedan leer. Ahora, les pongo 2 casos. Si ustedes tienen 2 hijos, yo tengo 2 hijos, ¿no? Cuando eran chicos, ahora ya son grandes, ahora toman cerveza, no Coca-Cola. Pero cuando eran chicos querían tomar una lata de Coca-Cola. Entonces, generalmente, la importancia del proceso es dictaminar cómo lo van a hacer. Yo lo que aprendí es que si yo les servía, decían, papá, Lautaro tiene más, no, le serviste más a Caetano, a mí me pusiste con espuma, a mí no sé qué. Entonces lo que entendí es la importancia del proceso, y el proceso es preestablecer. Como padre, yo decía, Caetano, agarrá la lata y serví los vasos. Y vos, Lautaro, agarrá el vaso que quieras. Terminado el problema. Sencillo, práctico, después de haber servido muchas latas y muchos vasos, ¿no? Entonces, es muy importante cómo vamos a hacer el proceso, cómo diseñar el proceso. Y algo importante a tener en cuenta, si les enchufé algo de adrenalina y dicen, bueno, vamos a ver este proceso. Generalmente, cuando ustedes tienen un proceso, las actividades, y acá tienen al cliente, diseñan un proceso para allá. No es correcto. No es correcto. Ustedes tienen que entender lo que el cliente necesita y diseñar hacia acá. Utilizar algo que se llama la voz del cliente. Si ustedes no entienden por qué están haciendo un proceso, hacen un proceso. O sea, es dictar una actividad. Bueno, ahora le pasamos a este, y este hace aquello, y este hace lo otro, y llegamos al cliente. Ya está. Ahora, la satisfacción y los requerimientos, ¿lo sabemos? No, porque no lo escuchamos. Y ustedes van a decir, pero tengo muchos clientes. Bueno, habrá que segmentarlos. Los diabéticos por un lado, los no sé qué por acá, los no sé qué por allá. ¿Es trabajo? Sí, es trabajo. No es magia. Pero si ustedes se quieren meter en el mundo de los procesos para mejorar, hay que cambiar algunos paradigmas, ¿sí? Y lo otro, este es tremendo, la importancia del proceso. Este hombre, facherito ahí, se llama la partición de la herencia. Este hombre, Yassim, un maestro persa que vivía de la ciencia y la matemática, se va a la Meca, ¿no? Una vez en la vida los musulmanes van a la Meca, entonces él se va a la Meca y un día va transitando y escucha gente que estaba discutiendo. Entonces dice, ¿qué les pasa, amigos? Y le dicen, nuestro padre murió y nos dejó los camellos y hay que dividir la herencia. Entonces, claro, el padre pide que respeten la herencia, lo que él dejó en el testamento. Y en el testamento dice lo siguiente. A Yasuf, el hermano mayor, hay que darle la mitad de los camellos. A Ali, el segundo, 1/3 de los camellos. Y a Khartoum, el más pequeño, la 9ª parte de los camellos.
Entonces, claro, se estaban peleando porque cuando empiezan a dividir quedaban camellos y partes de camellos. Entonces no sabían si hacerlo a la parrilla o cómo podían. Entonces, claro, este hombre dice, empieza a ver el proceso y dice, claro, entiendo la discusión que tienen, no se preocupen, los voy a ayudar, ¿sí? Ni tonto ni perezoso, le dice, además de ayudarlos, voy a recibir una recompensa por lo que voy a hacer. Y lo que les plantea es lo siguiente, ellos estaban dividiendo el total de camellos de 35, ¿sí? Y no les daba. Y él venía en un camello. Entonces dice, yo les doy mi camello para hacer la partición. Y lo que termina pasando es que matemáticamente él resuelve el problema, en donde el reparto termina siendo 18 para el más grande, 12 para el mediano y 4 para el pequeño, con una diferencia, que él recuperó su camello y se llevó otro. ¿Sí? Entonces, el proceso de cómo es la resolución del problema es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que la calidad tiene un costo. Si yo quiero mejorar, tengo que poner plata. ¿No? Dan sentido, ¿no? Uy, no, eso es muy caro. No, uy, no, si queremos mejorar, tenemos que... En realidad no es del todo correcto. No es del todo correcto. Muchas veces en los máster y demás, en las escuelas de negocios, se habla sobre la famosa curva de la calidad y costo, que lo que dice es que a medida que yo voy subiendo la calidad, sube el costo. Ahora, lo importante es entender que hay un proceso real que nosotros estamos haciendo, que no es perfecto, y un proceso perfecto. Y entre el proceso real y el proceso perfecto hay algo que es el gap, la diferencia. Y en ese gap yo puedo encontrar calidad costo cero. Y sobre eso trabaja Lean. Entonces, el aumento de la calidad a coste cero es posible, siempre y cuando tus procesos no sean perfectos. Bueno, los procesos no pueden mejorarse cuando estamos satisfechos con lo que hacemos, hay que cuestionarlo. No tener problemas es el mayor de los problemas. No, llamo muchas empresas y me dicen, no, estamos bien. No necesitamos nada. No, capacitación, no. No, consultor, no, estamos bien. Y después vas y ves cosas. O te llegan cosas. Muchas veces llamo a empresas porque soy usuario de esas empresas. Les doy un ejemplo. Hace un tiempo pido algo en una plataforma, en pandemia, y llegó 9 días después. Y llegó de otro color. Entonces me quejé. Nadie me supo dar respuesta. Lo único que me dijeron es, nosotros no tenemos nada que ver, es el terciarizado, el que te lo lleva. Entonces yo lo que le dije es, lamentablemente no te voy a comprar más, sé que no te va a mover la aguja, pero vos tenés que ser responsable por lo que hace el terciarizado. Es tu imagen, no la del terciarizado. Y para que vean que estemos mal, tiene un tracking. Entonces, yo compré algo, lo llevaron a un autoservice, del autoservice lo pasaron a otro, y no sé qué, no sé cuánto, y yo veía cómo se movía el paquete, pero nunca me llegaba a casa. En cambio, vos agarrás y comprás un libro en Amazon y a los 5 días está en tu casa. Logísticamente, algo estaba mal. ¿Sí? Y eso es importante verlo, poder cuestionárnoslo. El profesor decía, no es suficiente con hacer un buen trabajo. Primero tenés que saber qué tenés que hacer y después hacerlo bien. Una frase que a mí me encanta. Él decía, en Dios confiamos, pero todo lo demás tienen que traer datos. Medir para qué y medir qué, pero hay que medir. Tenemos que tener claro qué queremos medir. Y él decía, un proceso malo le ganará siempre a un buen trabajador. Es muy importante tener procesos robustos, personas formadas y aplicar tecnología de manera adecuada. Porque hoy en día antes de ayer estuve sentado con un director de una empresa que decía, yo solo tecnología. Entonces compra tecnología. Cree que la tecnología es una solución en sí misma y no lo es. De hecho voy a decir algo y espero que se entienda bien lo que les quiero decir. Las instituciones médicas invierten mucho dinero en equipos de diagnóstico y está bárbaro. No lo veo mal, no es una crítica, pero cero en logística.
Y yo le digo a ustedes, ¿cuánto tienen de paracetamol ahora? Ahora. ¿Cuánto tienen en su farmacia? Tienen que mandar a alguien que lo cuente, etcétera, etcétera. Entonces, exacto. Ahora, el tema es que está perfecta, porque son prestadores de servicio de salud, está perfecto la inversión en equipamiento, pero algo tiene que ir a la parte logística también. ¿Cuánto porcentaje de obsolescencia de inventario tienen? ¿Lo saben? ¿Cuánta obsolescencia? ¿Cuánta mercadería que nadie se anima a dar de baja, no? A mí me pasa a veces en las empresas que hay un inventario, hay un obsoleto y nadie lo quiere tocar porque dice, no, si yo lo doy de baja queda mi nombre ahí de que yo lo di de baja. Y yo no quiero nada que ver. De hecho fui a un lugar donde tenían un tomógrafo que lo habían sacado y entonces yo utilizo una herramienta de calidad que se llama 5S. Entonces estábamos haciendo 5S y me cruzo con el cacharro ahí. Digo, ¿y esto qué van a hacer? Ah, no sé. Nosotros lo dejamos ahí y ahí que vean a ver qué hacen porque nosotros no queremos nada. Tenemos eso de que nos cuesta, ¿no? Entonces cuando vos tenés... Ahí está más el proceso. Realmente cuando adquirís uno nuevo se negocia que el seccionario viejo porque es el que tiene las condiciones de desarmarlo y exacto. Porque mi interesa pública además pregunta cuando nos autorizan a comprar un equipamiento de esa magnitud, lo que no se preguntan es qué van a hacer con lo otro, qué planean hacer, porque además tienen muchas partes, muchas piezas que son entonces para ellos es fundamental saber qué se va a hacer con el otro. Ellos lo tenían medio en la nebulosa cuando fui. Era... Exacto. Entonces, claro, para cerrar un poco y no pasarme, por respeto a la persona que sigue, la variabilidad. La variabilidad es eso que decíamos que el proceso no se comporta siempre de una manera y varía. Y lo bueno es entender cómo uno puede poner un límite de especificación, predecir el comportamiento y hacer muchas cosas. Pero para eso tenemos que tener una formación, ¿sí? La variación nunca se puede eliminar. Siempre está presente. Siempre. Lo que yo puedo entender es cuántas veces va a caer dentro de las especificaciones que yo preestablecí. A veces lo que pasa, no sé si alguna vez les pasó, pero a veces lo que pasa es lo siguiente. Nos ponen un objetivo, ¿sí? Nos ponen un objetivo. Entonces, si llegamos acá, o si llegamos acá. Si llegamos acá, somos los mejores. ¿Sí? Si llegamos acá, no somos tan buenos y nos llaman la atención. Entonces lo que empieza a pasar con el proceso, no importa cuál sea, que hace esto. Entonces cuando viene acá, tu gerente, tu jefe te dice, hey Alexander, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no sé qué? Y vos no hiciste nada. Te quedaste paradito, tranquilo, no hiciste nada. El proceso varía. Y cuando pasa por este otro lado, pasa lo contrario. Qué bien que lo hiciste, Alexander. Pero es el comportamiento natural de un proceso. Hay una metodología que se llama Six Sigma, que lo que hace es trabajar sobre este tipo de cosas. En compras, sin enredarla mucho, lo importante es entender aplicación de algunas herramientas y algunos conceptos que te pueden ayudar a predecir la variabilidad y a trabajar, por ejemplo, sobre tus stocks de seguridad. A veces yo enseño alguna trampita en el stock de seguridad que es algo que se llama la variabilidad y la desviación estándar. Que hay gente que lo usa y hay otros que no. Entonces cuando empiezan a utilizar ese tipo de cálculo, dicen, ay, esto está bueno. Pero cuando caemos solamente en promedios, ahí tenemos problemas. El promedio no es un buen amigo, ¿sí? Así que bueno, les voy a hacer llegar el material y para cerrar, ¿cómo califican, eligen a sus proveedores?
Yo ayudo, y ustedes me pueden decir, no, es que no podemos ir a todos lados, no podemos visitar, etc. Nivel de gerencia, liderazgo y gestión de mi proveedor. Organización interna, desarrollo e innovación, orientación al cliente, estructura tecnológica, complejidad y volumen que manejan comparado a nosotros. Tienen clientes de nuestro sector son, etcétera, etcétera. En la planilla pongo lo que necesito. Y después agarro a tres compradores diferentes y los mando a que visiten el proveedor. Y los tres puntúan. Esa es la planilla original. Los tres puntúan. Cada una de las cosas que pusimos, proveedor A, proveedor B, ¿sí? Dos proveedores diferentes, empezamos a evaluar y ponderamos, ¿sí? ¿Qué pondero más? El nivel de liderazgo, ¿qué nivel más? El desarrollo de innovación, etcétera, etcétera. Lo que ustedes necesiten. La ponderación tiene que dar 100 y después mando a tres compradores, tres personas del equipo, a que evalúen al mismo proveedor. Si es muy disonante, tendré que ver. Si hay uno que le pone todo 10 y hay otro que no, y los otros dos no, hay algo que no está bien. Pero me va bastante bien, ¿sí? Pero es muy importante entender cómo van a trabajar con sus proveedores y entender que la planificación de stocks, ¿sí? Y la gestión física de stock son dos cosas diferentes. Visibilidad total, sincronización, capacidad y disponibilidad son la finalidad de la planificación. Después está la parte de farmacia, almacén y demás que se hace cargo de lo que ustedes están trayendo. Son dos cosas diferentes complementarias. Y planificación dice qué producto, en qué cantidad, cuándo se va, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante entender la planificación y es muy importante también entender el papel que tienen ustedes dentro de la organización para poder ser más competitivos. Solamente para que se vayan con una idea, creo que se llevan varias, pero cuando un cliente se queja, hoy les hablaba de la voz del cliente, B o C, lo que dice ahí, ¿no? El cliente dice algo. En un 75% de veces cuando el cliente se queja, lo hace con otro. De hecho, pongo mi ejemplo. Involuntariamente yo les mostré un proceso de lo que me pasó a mí en marzo. No les dije de qué institución es, pero perfectamente se los podría decir. Entonces, estaría evocando el porcentaje. Y en un 25% restante, lo que hace el cliente es, no hace nada o nos contacta. El tema es que cuando nos contacta, ¿qué hacemos nosotros con eso? Y acá hablo directamente de compras. Cuando ustedes tienen un problema, cuando un cliente interno de ustedes tiene un problema, ¿qué hacen con lo que les llega? Se los voy a decir así, poca cosa. Porque seguramente no tienen un proceso preestablecido que accione contra eso. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Un proceso básico. El cliente está diciendo algo. Tengo que capturar esa voz. Entender y analizar la voz. ¿Qué es lo que me está diciendo que pasó? Hallar la causa raíz para no quedarme solamente con el efecto y poder mejorar las mediciones, los procesos, eliminar las causas recurrentes, mejorar los tiempos de respuesta, etc. Entonces, voz del cliente, tomar el reclamo, identificar el proceso donde pasó y mejorarlo. Si no hacemos eso, van a seguir pasando los problemas recurrentes. Así que bueno, un gusto haberlos acompañado y bueno, muchísimas gracias por su tiempo.